Los estudiantes de la clase de Ingeniería Intergaláctica del profesor Zailtar estaban de pie en semicírculo, con la mirada fija en la imponente figura frente a ellos. Algunos tenían pupilas rasgadas, otros, ojos que brillaban con una luz antinatural. El profesor, un renombrado científico de la raza Valian, llevaba más de 2 siglos enseñando en la Universidad Galáctica. Sus extremidades largas y delgadas se movían con una precisión mecánica mientras activaba la pantalla holográfica en el centro del aula. La imagen parpadeó un momento antes de estabilizarse en una proyección en vivo de Verax 7, un planeta conocido por su rica biodiversidad y sus enormes extensiones de agua, la mayoría de las cuales ahora sufrían una grave contaminación debido a la industrialización imprudente. El profesor se volteó para encarar a la clase, sus ojos multifacéticos recorrieron a cada estudiante. Este será su examen final, anunció, su voz reverberando en la sala como una secuencia de vibraciones armónicas. Su objetivo es sencillo: diseñar e implementar un sistema de filtración de agua funcional para purificar el lago contaminado cerca de la instalación de investigación de Andor. Tienen exactamente una semana para completar la tarea. Sus resultados determinarán su posición en esta clase, y para algunos de ustedes, su elegibilidad para graduarse. Los estudiantes, que representaban a una variedad de civilizaciones alienígenas avanzadas, intercambiaron miradas de confianza. Muchos pertenecían a especies que habían dominado la reestructuración molecular, la filtración basada en la gravedad o sistemas avanzados de nanodepuración. Habían pasado toda su vida académica inmersos en tecnologías muy por encima de lo que la mayoría de los seres sintientes podía comprender. Entre ellos, Andy Carter, el único humano en la clase, se mantenía en silencio al final del grupo, con los brazos cruzados mientras estudiaba la proyección holográfica del lago contaminado. El profesor continuó, moviendo sus delgados dedos hacia la imagen. El agua está contaminada con desechos industriales, escorrentía química y patógenos biológicos. Deberán tener en cuenta todas las variables, fluctuaciones de temperatura, mutaciones bacterianas y desequilibrios minerales. La solución debe ser autosostenible, de bajo consumo energético y capaz de funcionar a largo plazo. Un estudiante alto de la especie Dratari, con la piel azul y escamada que reflejaba la luz del holograma, levantó la mano. «Profesor, ¿se nos permite usar fuentes de energía externas?» «Pueden», respondió Zailtar, «pero su eficiencia se tendrá en cuenta en la evaluación. La excesiva dependencia de entradas de alta energía es señal de una ingeniería deficiente». Varios estudiantes comenzaron a susurrar entre ellos, ya ideando sus diseños. Algunos planeaban usar sistemas de nanofiltración capaces de descomponer enlaces moleculares, otros consideraban desplegar cámaras de microgravedad para separar el agua pura de los contaminantes. El desafío era abrumador, pero para las mentes más brillantes de la Universidad Galáctica no era más que un ejercicio intelectual. Andy seguía callado, con la mente ya explorando posibilidades. Había crecido en la Tierra, donde la purificación del agua había sido una necesidad durante siglos. A diferencia de muchos de sus compañeros, que dependían de tecnología alienígena sofisticada, él entendía que, a veces, las mejores soluciones eran las más simples. Mientras los demás se enfocaban en diseñar mecanismos complejos, él contemplaba un enfoque más fundamental. Los ojos del profesor se posaron en él. «Señor Carter, ¿tiene alguna pregunta?» Andy negó con la cabeza. «No, profesor. Solo quiero confirmar, cualquier método que logre el objetivo es válido, ¿correcto?» «Correcto», respondió Zailtar, ladeando un poco la cabeza. «Pero le advertiría que no confunda la simplicidad con la eficiencia». Andy esbozó una ligera sonrisa, pero no dijo nada. No tenía intención de explicar su plan a la clase todavía. El profesor juntó las manos, dando por iniciado el examen. «Están despedidos. Pueden comenzar su investigación de inmediato. Los recursos están disponibles en el laboratorio y tendrán acceso a las unidades de fabricación de la universidad. Espero ver avances significativos al final del primer ciclo». Los estudiantes salieron del aula con la mente llena de ideas. Andy caminó con pasos mesurados, escuchando a los demás debatir sus estrategias. Un grupo de estudiantes Zarconi, cuyos cuerpos cristalinos destellaban bajo la luz artificial, discutía sobre la eficiencia de la filtración a nivel atómico. Otra pareja, de la especie Tyrexian, seres con redes neuronales que operaban casi a velocidad cuántica, calculaba en tiempo real la probabilidad de éxito de varios métodos de purificación. Ninguno consideraba la posibilidad de que la solución más sencilla y natural pudiera ser la mejor. Andy entró al laboratorio de investigación y activó su estación de trabajo personal. Una interfaz holográfica cobró vida, mostrando un desglose de los contaminantes presentes en el lago, metales pesados, toxinas sintéticas, desechos orgánicos. Todo lo que él esperaba. Pero había un elemento que resaltaba,
Una forma de bacteria alienígena había comenzado a evolucionar rápidamente en las aguas contaminadas, adaptándose para consumir y descomponer ciertas toxinas. Entrecerró los ojos mientras una idea tomaba forma en su cabeza. Si lograba modificar y acelerar el proceso natural de filtración de esas bacterias, no solo limpiaría el lago, sino que podría crear un ecosistema autosostenible, capaz de purificar cuerpos de agua enteros sin necesidad de intervención externa. Miró a los demás estudiantes, seguían inmersos en sus cálculos, concentrados en crear la tecnología más avanzada posible. Andy sonrió. Siempre le habían gustado las historias del que iba en desventaja, y esta vez demostraría que la inventiva humana podía superar incluso a las civilizaciones más desarrolladas del universo. Andy se inclinó sobre su estación de trabajo, moviendo los dedos por la interfaz holográfica mientras afinaba sus investigaciones. Sus ojos recorrían el desglose molecular de la bacteria alienígena descubierta en el lago contaminado, una anomalía, algo que no debería existir en un entorno tan tóxico, y sin embargo, prosperaba. Cuanto más la estudiaba, más veía su potencial. Si podía manipular su estructura genética, lograría un sistema de purificación natural, en lugar de tener que depender de dispositivos de filtración complejos como el resto de sus compañeros. Exhaló y miró a su alrededor. Los Dratari, los Tyrexian y los Zarkoni seguían centrados en construir sus soluciones de alta tecnología, ejecutando miles de simulaciones para perfeccionar sus modelos teóricos. Nadie más prestaba atención a lo que ya estaba presente en el agua. Andy no se sorprendió, muchas especies alienígenas en la clase provenían de civilizaciones que se basaban en la supremacía tecnológica y descartaban todo lo que no involucrara manipulación de alta ingeniería. Esa era su debilidad. Volvió su atención a la pantalla, aislando una muestra de la bacteria. Los diminutos organismos ya descomponían los compuestos químicos del agua, pero lo hacían a una velocidad increíblemente lenta. Ese era el problema. El lago tardaría siglos en limpiarse de forma natural, mucho más allá de los parámetros del examen. Necesitaba acelerar el proceso sin comprometer la estabilidad de la bacteria. Sus dedos se movieron con rapidez, accediendo al software de secuenciación genética de la universidad. Empezó a realizar modificaciones, ajustó las rutas metabólicas y optimizó la eficiencia enzimática. Si conseguía que la bacteria se multiplicara más rápido y procesara los contaminantes de forma exponencial, tendría un sistema de filtración vivo que no precisaría fuentes de energía externas. Una voz interrumpió su concentración. ¿Estás trabajando con agentes biológicos? La pregunta vino de uno de los estudiantes Zarkoni, un ente cristalino llamado Berix. Su forma translúcida brillaba a la luz artificial mientras se asomaba a la pantalla de Andy. Es una elección poco convencional. Andy no se molestó en alzar la vista. Es la más eficiente. Berix chasqueó los dedos, emitiendo un sonido similar al de cristal golpeando metal. Los sistemas biológicos son poco confiables. Mutan, se degradan y se convierten en variables incontrolables. Un dispositivo de filtración adecuado es predecible. Andy esbozó una sonrisa. Precisamente por eso es mejor. Se adapta. Se repara a sí mismo. Los ojos violetas de Berix se entrecerraron. Si falla, no tendrás nada para sustituirlo. Andy por fin lo miró. Si tu tecnología falla, ¿cuál es tu respaldo? El Zarkoni dudó. Ese era el problema de las soluciones tecnológicas muy avanzadas, eran rígidas. Si una unidad de nanofiltración fallaba, necesitaba reparaciones. Si un purificador de gravedad se sobrecargaba, se volvía inútil. En cambio, un sistema biológico podía evolucionar y persistir, aunque se le dejara sin supervisión. Berix exhaló, su estructura cristalina emitiendo un suave zumbido mientras se alejaba, negando con la cabeza. Andy sonrió para sí y volvió a su labor. No había acudido para convencer a nadie, sino para ganar. Continuó modificando la bacteria con cautela, equilibrando su tasa de crecimiento para evitar una expansión descontrolada. Si se excedía, corría el riesgo de generar una especie invasora que devorara más que contaminantes. Necesitaba que fuera agresiva pero controlada, capaz de neutralizar toxinas sin alterar el ecosistema natural. Pasó 1 hora, luego 2. Se mantenía completamente concentrado, moviendo los dedos con seguridad mientras codificaba la cepa bacteriana. La simulación fluía a la perfección, la bacteria modificada devoraba los desechos sintéticos a una velocidad 100 veces superior, descomponiendo los contaminantes en compuestos inofensivos. Pero eso no bastaba. El verdadero reto no era solo limpiar el lago, sino mantener el proceso indefinidamente. Andy ajustó la secuenciación de nuevo, integrando un mecanismo de autorregulación en el código genético de la bacteria, una especie de interruptor de seguridad. Si los niveles de contaminación bajaban demasiado, la bacteria entraría en estado de letargo,
conservándose hasta que apareciera otra vez polución. Ese era el toque final. Se reclinó y exhaló con lentitud. La teoría estaba sólida, ahora necesitaba comprobarla. Con determinación, fue hasta la unidad de contención del laboratorio, donde se guardaban muestras orgánicas de Verax 7 para su estudio. Tomó un vial de agua contaminada del lago, y con cuidado, le introdujo una gota de su bacteria modificada. La reacción fue instantánea, el líquido turbio comenzó a aclararse, la bacteria operando a una velocidad muy superior a la de la naturaleza por sí sola. Sus labios se curvaron en una sonrisa. Era la solución. Pero una sola prueba en un entorno controlado no bastaba, necesitaba datos del mundo real. Tenía que llevarlo al lago y hacerlo antes de que los demás se dieran cuenta de lo que planeaba. Andy se encontraba a orillas del lago contaminado, que se extendía ante él con sus aguas turbias. El hedor de la podredumbre impregnaba el aire húmedo, saturado de desechos industriales vertidos sin pausa durante años. Se agachó, observando una leve ondulación en la superficie estancada. Allí no quedaba vida, ni peces, ni plantas, ni microorganismos capaces de subsistir. Era una zona muerta, asfixiada por capas de toxinas y residuos químicos. Apretó con fuerza el vial que sostenía. Adentro, la bacteria que había diseñado giraba en suspensión, diminutos guerreros listos para devorar la contaminación que había matado ese lugar. El corazón le latía con fuerza, anticipando el momento. Las pruebas de laboratorio habían sido prometedoras, pero este era el auténtico desafío. El lago se extendía kilómetros en todas direcciones. Si su idea funcionaba, no se limitaría a purificar el agua de aquí, podría demostrar que planetas enteros, devastados por la negligencia industrial, se recuperarían. Sus dedos se posaron sobre el sello del vial. En cuanto liberara la bacteria, no habría vuelta atrás. Los mecanismos regulatorios insertados en su código genético debían mantenerla confinada en zonas con alto nivel de polución, para evitar que se descontrolara. Pero si había cometido un error, podría crear un nuevo desequilibrio ecológico. Repasó mentalmente los números una última vez. Cada cálculo, cada variable, estaba controlado. Tenía que funcionar. Desenroscó la tapa e inclinó el vial. Una gota cayó al agua y desapareció en la oscuridad. Esperó, observando. Al principio, nada ocurrió. Luego, casi imperceptiblemente, el agua comenzó a agitarse debajo de donde había caído la bacteria. Los contaminantes empezaron a descomponerse, las estructuras moleculares se derrumbaban mientras la bacteria se multiplicaba, ingiriendo las toxinas a un ritmo acelerado. Andy respiró despacio y retrocedió un paso, contemplando cómo se desarrollaba la reacción. Al principio fue sutil, pero en cuestión de minutos el cambio se volvió innegable. La masa lodosa comenzó a disiparse como si algo invisible arrancara las capas de contaminación. Pudo ver más allá de la superficie, donde la bacteria trabajaba sin descanso, rompiendo los desechos sintéticos y convirtiéndolos en materia orgánica inofensiva. La transformación avanzó, expandiéndose desde el punto de inicio. Su diseño funcionaba tal como había planeado. Los microorganismos no se limitaban a purificar el agua, la estabilizaban, restaurando un equilibrio químico capaz de volver a sostener vida. Si el proceso seguía a ese ritmo, en cuestión de horas todo el lago quedaría limpio. Alzó la mirada, escudriñando el horizonte. Los demás estudiantes pronto llegarían a instalar sus sistemas de filtración. Ninguno esperaba resultados tan inmediatos. Él ya llevaba ventaja y pretendía terminar antes de que alguien interfiriera. Sacó un escáner de mano y lo dirigió al agua, midiendo los niveles de toxinas. Los valores caían con más rapidez de la anticipada. Sus bacterias no solo sobrevivían, sino que prosperaban, adaptándose incluso mejor de lo que había programado. Esbozó una sonrisa. Iba más allá del éxito, era algo revolucionario. Entonces, en la pantalla de su escáner apareció una alerta. Frunció el ceño al leer el aviso, se detectaba un incremento normal en la actividad bacteriana, propagándose más allá del punto inicial. Los mecanismos reguladores tendrían que haberla mantenido en las zonas de mayor toxicidad, pero algo estaba acelerando su reproducción. Volvió la mirada al lago. La zona clara se extendía demasiado rápido, más de lo que preveían sus modelos. La bacteria ya no operaba a un ritmo controlado, sino que se multiplicaba de manera exponencial, avanzando a toda prisa y descomponiendo más de lo necesario. Endureció la mandíbula. Si no lograba detener su avance, acabaría desestabilizando todo el ecosistema. Filtrar el agua era una cosa, pero si llegaban a eliminar minerales y compuestos esenciales, se produciría otra clase de desastre. Se apresuró a pasar pantallas en su escáner, revisando la secuencia genética de la bacteria en tiempo real.
Había programado un modo letargo que se activaría automáticamente al descender la contaminación. Pero la bacteria no respondía. Su disparador no funcionaba. La mente de Andy se llenó de posibilidades. La polución del lago llevaba años mutando para resistir la degradación natural. ¿Habría provocado que la bacteria se adaptara, anulando los límites que él le había impuesto? De ser así, había creado algo más potente de lo que creía. Una sensación de inquietud se instaló en su pecho. Tenía que recuperar el control antes de que la situación se desbordara. Se conectó a los servidores seguros de la universidad para modificar remotamente el genoma bacteriano, forzando la orden de letargo. Sin embargo, apenas inició la secuencia de anulación, un mensaje de error brilló en la pantalla. Conexión denegada. Se tensó. Eso no debía ocurrir. Los sistemas de la universidad estaban diseñados para permitir modificaciones en vivo a proyectos biológicos, por cuestiones de seguridad. Alguien había cortado su acceso. Su respiración se hizo más lenta al comprender lo que implicaba. Alguien sabía lo que estaba haciendo y ya había visto los resultados de su experimento, impidiéndole intervenir. Alzó la vista hacia el puesto de investigación al otro lado del lago. Esa instalación contaba con sistemas propios de monitoreo. Si las altas esferas de la universidad habían detectado su experimento, tal vez querían observarlo o manipularlo. Cerró el puño alrededor del escáner. No pensaba quedarse de brazos cruzados. Debía arreglar esto antes de que la bacteria se expandiera demasiado. Bajo su superficie, el lago se tornaba cada vez más claro, pero algo más profundo estaba sucediendo. La bacteria no solo reaccionaba a la polución, estaba cambiando. Y alguien sabía exactamente lo que ocurría. Andy apretó el escáner, sus ojos clavados en el lago, cuya superficie ahora lucía casi inmaculada y sospechosamente inmóvil, como si aguardara. La bacteria no reducía su actividad, aunque la contaminación estuviera bajando. Estaba fuera de control y ponía en riesgo el ecosistema completo. Su mente trabajó a toda velocidad en busca de soluciones. Había diseñado un sistema de seguridad, pero si la anulación remota estaba bloqueada, la única forma de desactivarlo era la manipulación genética directa. Eso implicaba conseguir acceso a un laboratorio seguro. El lugar más cercano era el puesto de investigación al otro lado del lago. Si la universidad le había cerrado el paso, significaba que seguramente lo vigilaban. Podían querer sabotearlo o simplemente estudiarlo. Guardó el escáner en su bolsillo y echó a correr hacia la instalación. El suelo, antes fangoso, estaba más firme por la rápida filtración de la bacteria, que descomponía la antigua capa de residuos tóxicos en suelo fértil. A lo lejos se oía el zumbido de maquinaria, los otros estudiantes instalaban sus dispositivos de filtración, sin imaginar lo que ocurría. Debía resolverlo antes de que se dieran cuenta. Cuando llegó al edificio, divisó una figura junto a la entrada, Berix, el Zarconi de forma cristalina, con los brazos cruzados y la mirada fija en Andy. Sus ojos violetas resultaban imposibles de leer. Andy frenó en seco, pero no se detuvo por completo. «¿Sabías?», dijo con voz ronca. «¿Viste los números?». Berix no se movió. «Vi lo que hacías», respondió con tono medido, «y también vi lo que hizo la universidad en cuanto empezó a funcionar». Andy apretó la mandíbula. «¿Por qué cortaron mi acceso?». El Zarconi exhaló, un sonido que vibró en su cuerpo cristalino. «Porque hiciste algo que no se esperaban, algo que no pueden controlar». «¿Tú crees que quieren estudiarlo?». Berix asintió. «Es un sistema de purificación biológica que supera a cualquier método de filtración conocido. Claro que quieren estudiarlo. No les importa si el lago colapsa mientras tanto». Andy dirigió la mirada hacia el interior de la instalación, con una determinación renovada. «Tengo que arreglarlo antes de que lo usen para sus propios fines». Se acercó a la entrada y pasó su identificación por el panel. «Acceso denegado». Andy sintió que se le tensaban los hombros. Alguien ya lo había bloqueado. Berix se acercó, levantando su mano translúcida. «No te dejarán entrar, pero yo sí puedo». Andy lo observó con suspicacia. «¿Por qué ayudarme?». Los ojos violetas del Zarconi se iluminaron. «Porque tampoco confío en ellos». Posó sus dedos cristalinos sobre el panel, irradiando una débil pulsación de energía. La puerta se abrió con un suave silbido. Andy dudó solo un segundo antes de internarse en el edificio. El interior estaba en penumbra, con hileras de terminales que monitoreaban datos ambientales del lago. Andy repasó con la mirada los monitores. La bacteria ya se había propagado más allá de la zona inicial de contaminación. Si no la detenía, acabaría arrancando al agua minerales indispensables, dejando un entorno estéril. Se dirigió a la consola más cercana y empezó a teclear con furia,
tratando de esquivar los protocolos de seguridad que le impedían el acceso. Quien hubiera bloqueado su conexión era hábil, pero no infalible. Él conocía mejor que nadie el código que había escrito para la bacteria. Una alarma resonó en la instalación, anulación no autorizada detectada. Andy la ignoró, concentrado en introducir la secuencia de apagado genético que había incrustado en el ADN de la bacteria. De pronto, escuchó pasos a su espalda. «Aléjate del terminal», ordenó una voz. Andy se giró lentamente. En el umbral estaba un hombre con un uniforme marcado con la insignia de la División de Investigación Biológica de la universidad. Su mirada era gélida, calculadora, no era un profesor, sino un administrador, alguien con poder. «No deberías estar aquí», añadió el hombre. Andy se irguió, sin apartarse de la consola. «Voy a detener esto». El hombre negó con la cabeza. «No, no lo harás». Berix se colocó al lado de Andy, su forma cristalina vibrando con tensión. «¿Piensan dejar que se extienda?» El hombre no cambió el gesto. «Estamos observando». Andy apretó los puños. «Esto va a desestabilizar todo el lago». El recién llegado ladeó la cabeza. «Ya lo previmos. El ecosistema se puede restaurar, pero lo que has creado no podemos permitirnos perderlo». Un peso frío se posó en el pecho de Andy. Ya no se trataba de limpiar el lago, sino de poder. La universidad veía su bacteria como un recurso, algo que podía controlar, experimentar y finalmente patentar. Andy no pensaba ceder. Desvió la mirada hacia el terminal. Aún podía activar el apagado si se daba prisa. Los ojos del hombre se oscurecieron. «No lo hagas». Andy apretó los dientes y se lanzó al teclado. Sus dedos danzaron sobre la interfaz, salvando la última capa de seguridad. La alarma se intensificó por todo el edificio. Pulsó el comando final, forzando la entrada de la orden de letargo. Las pantallas parpadearon y mostraron cómo la tasa de replicación de la bacteria bajaba en seco, entrando en modo de hibernación. El hombre soltó un leve bufido de frustración. «No sabes lo que acabas de hacer». Andy lo enfrentó con la mirada. «Acabo de salvar el lago, no tu experimento». El administrador apretó la mandíbula, pero no dijo nada. El daño, o más bien, la reparación, estaba hecho. Berix posó una mano en el hombro de Andy. «Vámonos». Andy asintió. Había ganado, pero también se había ganado un enemigo. Y algo le decía que aquello no terminaría ahí. Salieron del puesto de investigación con la respiración agitada, mientras las alarmas seguían sonando. Lo habían logrado, la bacteria se frenaba, y el lago recuperaría su equilibrio. Pero a medida que la adrenalina se disipaba, Andy sintió un nuevo peso sobre sus hombros. Berix caminaba a su lado, con su forma cristalina ahora más opaca. Parecía preocupado, algo poco habitual en él. Sin pronunciar una palabra, se dirigieron juntos a la cresta desde donde se veía el lago. Desde allí, Andy observó cómo el agua cambiaba poco a poco, su purificación anómala reduciéndose. El proceso había funcionado, el lago no solo estaba limpio, sino también recuperando su vitalidad. Un espejo de superficie clara, sin el fango tóxico de antes. Distinguió los primeros signos de resurgimiento biológico, diminutos organismos acuáticos volviendo a emerger en la superficie. Un ecosistema que se reponía donde antes no había nada. Sin embargo, su alivio se vio ensombrecido por la certeza de que la universidad no se quedaría de brazos cruzados. Miró a Berix. «Van a ir tras de mí». El Zarconi no lo contradijo. «Detuviste algo que consideraban valioso. No lo olvidarán». Andy dejó escapar el aire lentamente. «No vine aquí por ellos. Vine para hacer lo correcto». Los ojos violetas de Berix se posaron en él. «No significa que te dejarán en paz». Andy lo sabía. Los había puesto en evidencia, demostraba que la naturaleza, con el impulso adecuado, podía superar a la más avanzada de las tecnologías. También había sacado a la luz la disposición de la universidad para sacrificar un ecosistema con tal de estudiar su hallazgo. Seguro que las represalias llegarían. Miró el cielo, donde varios drones plateados flotaban sobre la superficie, rastreando y analizando el lago. Ya no solo observaban, lo documentaban todo. Sentía como la universidad intentaría replicar su trabajo, no dudarían en usarlo, quizás con fines cuestionables. Apretó el puño. «Van a tratar de reproducirlo». Berix también miró los drones. «Si pueden». «Lo harán», respondió Andy. «Vieron de lo que es capaz. Aunque deban empezar desde cero, buscarán recrearlo. Incluso podrían convertirlo en un arma». Se pasó la mano por el cabello. «No puedo evitar que estudien mi investigación, pero sí puedo impedir que obtengan la pieza final».
Berix ladeó la cabeza. La bacteria ya está en letargo. ¿Qué más puedes hacer? Andy sacó el escáner de su bolsillo y tecleó con rapidez en la interfaz. Creé un mecanismo de seguridad definitivo. Antes no podía eliminarla por completo, pero estando en modo de hibernación, puedo activar su autodestrucción genética. Cada bacteria se descompondrá a nivel molecular, sin dejar rastro. El Zarconi lo observó largo rato. Cuando hagas esto, desaparecerá para siempre tu trabajo, tu descubrimiento, todo. Andy asintió. Es la idea. Si no lo hago, la universidad lo tomará y lo transformará en otra cosa. Esto no fue creado para que alguien lo controle. Berix no discutió. Se apartó un poco para darle espacio. Andy contempló el lago por última vez. El agua, ahora clara, reflejaba la luz. Eso era lo que importaba, no la bacteria, ni la gloria personal, ni la competencia con sus compañeros. Solo importaba que el lago siguiera vivo. Sus dedos se quedaron unos segundos en el aire, luego pulsó el comando final. El escáner parpadeó, enviando la secuencia genética a la programación de la bacteria. En una reacción en cadena, los microorganismos empezaron a desintegrarse a sí mismos, deshaciéndose en compuestos orgánicos inofensivos. No quedaría prueba de que alguna vez existieron. Ninguna muestra para la universidad, ningún plano para replicarlos. Los drones siguieron escaneando, intentando detectar algo que ya no estaba. La universidad perdía así su ventaja. Andy soltó el aire, sintiendo cómo se le aflojaba la tensión del pecho. Había terminado. El lago quedaba limpio y ya nadie podría usar su descubrimiento con fines turbios. Berix le hizo un leve gesto afirmativo. Hiciste lo correcto. Andy contempló el agua una vez más antes de darse la vuelta. Vámonos. Mientras regresaban a la instalación principal, Andy se daba cuenta de que esa no sería la última vez que chocara con la universidad. Se había ganado enemigos, pero también había demostrado algo de mayor valor, que, a veces, las mejores soluciones no son las más poderosas, las más complejas ni las más controladas, sino aquellas que permiten a la naturaleza curarse por sí sola. Y nadie, ni la universidad, ni los investigadores, ni los administradores, podría quitarle esa certeza. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.